too sexy for my love, too sexy for my love. Love's going to leave me. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Chelsea. Nacha, ¿dónde vas? A correr. No se ve. ¿En pijama? Bueno, esto del deporte hay que hacerlo según te viene la idea, porque como te lo pienses al final nunca lo haces. Como leer un libro o ir al dentista. Papá, te preguntaría si esta tía te tocó en una tómbola. Pero es que la conociste en una. Patético. Escúchame, no puedo. Anda, sube a la furgo que pegamos un polvo. De culo voy, de culo vengo, aquí estoy, en este infierno, en este camino, sin dinero y con la crisis que euro tengo. Sobreviviendo a la vida, aunque poco queda, sobreviviendo a la vida, aunque poco queda, y cada uno con sus problemas, y todos juntos metiendo leña, y de culo vengo, aquí estoy, en este infierno, en este camping, y sin dinero, y con la crisis, ni un euro tengo. Lolo, como te dije hace 6 meses, esto tiene que terminar. ¿Hace tanto? Pues mira, yo el último polvo lo tenía mucho más reciente. Así estoy de salido. Anda, sube a la furgo. Ahora estoy con Álvaro. ¿Te gustan mis slides? Si no llevas. Uy, qué despistado estoy hoy. Sube a la furgo. ¿Cómo se reclinaban los asientos? Está Álvaro ahí. Áchate y súbete los pantalones, por tu madre te lo pido. ¿Qué hace Lolo ahí dentro? ¿Tú no ibas a correr? Me lo he encontrado. Quiere que le dé clases de conducir. ¿De conducir? Sí. Hoy le ha dado por ahí. Ah, ya. Que va bien, ¿eh? Como siempre. Cállate. Anda, sube a la furgo, que con tanta chorrada se me va a pasar el calentón. Anda, tira para allá. No lo escuchan en serio. Esto se acabó. Anda, no seas gruñona. ¿Empezamos las lecciones? ¿Dónde te meto la llave? Eso no es el contacto. De verdad. Lo nuestro fue bonito, pero ya pasó. Hay cosas imposibles y cosas que no pueden ser. Y estas de las dos. Ya sé lo que te pasa. Joder, Que por tienes fin. novio. Eso es. Y quieres formar una familia. Claro, Y claro. no quieres perder todo esto y por Eso eso lo es. hacemos a escondidas. Claro. ¿Cómo? Por aquí está a punto de pasar alguien. Luego te mando un mensaje y te digo cuando queda mi caravana vacía. Te quiero. De esta no salgo. ¿Conducir? Pues si no tenemos coche. ¿No sabéis qué botella se ha tomado esta mañana para desayunar? La verdad es que parecía bastante sobrio. Mi padre no está sobrio ni recién levantado. Si tengo que estar todo el día detrás de él para que no se me meta ningún fregado. Que me da una ganas de largarme a la carretera y de subirme al primer coche que pase. Pues mira, a mí, mi padre se encoge una churrera. ¿Y quién se come el marrón? Gente. No creo que haya nadie más desgraciado que yo. Hombre, en África supongo que varios cientos de miles. Si con el agua que gastas tú para ducharte, bebe un pueblo entero en un mes. Gracias por animarme. Simpática.
Que me paso una hora mirándote el culo, no te molesta. Pero si te hablo, me aguantas. Bueno, vale, sí, pero dale al botón que se pare el agua. Sí, me encanta que me llames para esto. Pero lo de ir a cine juntos, ¿cómo lo verías? Me tengo que ir. ¿Hoy no te estás avisante? No, Que luego se saben las puntas. es igual. Buenos días. Buenos días. ¿Qué haces? Cambiando la frase rompehielos en la página de encuentros. A ver si alguien me contesta para salir. Pero qué alegría me das. Así me gusta. Que Elena, tú es por el mismísimo. ¿Dónde vas? Nuria es sagrada. Sí, como una vaca en la India. A ver qué has puesto. Busco arquitecta que reconstruya mi corazón en ruinas con las vigas del amor y el cemento de la ternura. Solo te ha faltado poner en primera línea de playa. Oye, que estaba pensando esta frase durante 2 horas. Pues ¿cómo serían las que habrás descartado? Internet es muy frío para ligar. ¿Cómo vas a explicar en una frase todo lo que llevas dentro? ¿Moñas busca polvo fácil? Lo dejo. Venga, tío. ¿No conoces alguna aquí en la realidad y no en el ciberespacio? Desde que perdí todo mi dinero, mi círculo se ha reducido. En Facebook estoy en el programa de captación de amigos. Solo entran los que tienen menos de 4. ¿Qué pasa, que solo conocías a pijas superficiales? Por lo visto, sí. Las 2 únicas mujeres que me cogen el teléfono son mi podóloga y mi hermana. Y mi podóloga es lesbiana, me he enterado esta mañana. Lo importante es que estás con ánimos, con ganas, con ilusión de conocer a alguien. Estoy orgulloso de ti. ¿Sabes que se pueden adoptar gatos? Sí, lo pone aquí en un enlace. Sandra, ¿estás por ahí? ¿Aquí? Necesito pedirte un favor. ¿Qué le pasará a Jorge? Es la primera vez en 7 meses que hablo de salir con alguien. ¿Tú no conocerás a alguna chica así que encaje con él? Bueno, tengo varias amigas separadas, pero no sé lo que está buscando Lo Jorge. ideal para él sería alguien que tenga urgencias. Y para mí, que así le pierdo de vista un tiempo. A lo mejor Jorge no necesita una relación tanto como tú crees. Quiere adoptar. ¡Qué mono! Gatos, ¿no lo ves? Va a acabar en su casa encerrado hablando con los gatos como si fueran personas. Ya lo hace con un helecho que creo que se ha secado hasta de escucharle. Pues no sé, así de bote pronto me viene a la cabeza Valeria, que está libre y le va la marcha. Perfecto, pues llámala y quedamos los 4. ¿Pero qué haces? ¡Que estoy desnuda! Me quieren con 5 hermanas. Además, ya te he visto. Llámala. Después. No, ahora. Lo de Jorge es ahora. Jorge se está ahogando en arenas movedizas. ¿Tiramos de él o dejamos que se ahogue? ¿Y si a Valeria no le gusta? Mira que estas cosas luego se te vuelven en contra. Sí, o acaban en boda poniéndole a Ángel y Sandra a sus hijos. Y si hacen los hijos esta noche, pues mejor. Son soles. Me has hecho el hombre más feliz de España. Venga, arráncalo. ¡Oh! ¡Qué bien suena! Ni la Filarmónica de Viena en Año Nuevo. Pero, ¿de dónde has sacado el dinero para pagar la gasolina? De una cuenta que no me acordaba que tenía. Creía que la había cerrado. Hombre, igual deberíamos de haberlo gastado en cosas más importantes, como en llenar la nevera o recargar el móvil. Este año lo has pasado muy mal. Te lo mereces. Qué suerte tengo de estar contigo. Sube. ¡Chema! Mira cómo suena un auténtico motor alemán. Y no como tu coche italiano, que lo enchufas y parece un mechero. Serás gilipollas. Y asientos de cuero de verdad, no como esos en los que te sientas tú de los cuartos oscuros. Toma. Ticalo, a 2 euros. Pero si ese regalo. Por eso, no lo cobraba 4. Joder, qué morro. ¿Qué? ¿Qué tienes morro? Es parte de tu encanto. Que te pago el negro, que si no te echaba a la calle. Oh, en las caras. ¿Qué celebras? ¿Qué vienes a cenar esta noche? Ya te lo he dicho 1000 veces. Me caes bien, pero entre nosotros no va a pasar nada. Bueno, pues entonces dame de las baratas.
Tú y yo no tenemos nada que ver. De verdad. No me conoces. Pues por eso. Yo creo que debemos de quedar más. ¿Te vienes a escalar esta tarde? Que no. Además, he quedado con unas amigas. Mejor. Escalada, botellón, yo practico de todo. Sí, pero tú no vienes. ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo de que te quite el protagonismo y no seas el centro de atención? No tienes abuela, ¿eh? Venga, va. A las 6 en el parking del camping. ¿En el camping? Si Chema se entera de que hacemos botellón fuera de su bar, nos corta los huevos con su cuchillo de la Legión. ¿Pero qué quieres si no tenemos ni para el autobús? Además, ¿quién se lo va a decir? ¿Tú? Conozco a tus amigas, conozco a tu familia. Estamos dando demasiados pasos sin acostarnos. Esto no está bien. Pero te quedan las veces que te lo has imaginado. Y ahí se va a quedar. Bueno, mira, tú ponme estos condones por si suena la flauta. Llévate unas compresas también. ¿No estás cogiendo cosas que no vas a usar? Mira, te salva que estás buenísima. Y que son muy buenas en la cama. Pues yo no. Pero no lo vas a comprobar. Sandra, ¿tienes un momento? De 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Cómo os lo tengo que decir? Va, si solo es una consulta. Tú conoces a Lolo, ¿verdad? Pues me está acosando. ¿Y? Pues que como está tocado es un caso médico. Siéntate, siéntate. Mira, esto que te voy a contar es secreto. Cada cierto tiempo Lolo pega un cambio. Está muy animado, no bebe y con unas ganas de carne que pa' qué. Y yo, que soy una buenaza, he querido ayudarle. Y hemos pegado más polvos que 2 actores porno. Y en unas posturas que yo creí que el cuerpo no me daba. Pero es que el tío lo hace todo. Y es que tiene un cañón. Y además le enseñó una técnica a un coreano japonés con una toalla que hacía así, hacía... Me estoy desviando del tema. Como ir a Burgos pasando por Almería. Bueno, el tema es que yo quiero dejar a Lolo y Lolo no me deja que le deje. A ver, Lolo es bipolar. Él ve la realidad a su manera. Cuando está en la fase eufórica lo ve todo de color de rosa. Por mucho que le digas que lo dejas, no lo va a asumir. Como hablar con un adolescente. Como que si quieres arroz, Catalina. Correcto. Tú le hiciste caso una vez y ahora no te quieres soltar. Pero yo ahora estoy con Álvaro y me va fenomenal, no quiero cagarla. Pues tienes un problema. La mayoría de consultas con reposo y agua se solucionan, pero lo tuyo, telita. ¿Y qué hago? Volver mañana. Porque vas a pensar en algo. No, para que me cuentes cómo acaba. Bueno, pero dame algún consejo. Tú habrás leído cosas en los libros. A ver, lo más importante es que no seas brusca dejándolo. Mira que podría suicidarse. De hecho, en esta etapa es cuando están más vulnerables. Vaya, gracias. Vine preocupadilla y me voy con más miedo que la chica de King Kong cuando el mono se pone tonto. Bueno, menudo cumpleaños. Gracias, cariño. Un día es un día. Bueno, voy a dormir la siesta que creo que me he pasado con el vermú. ¡Feliz cumpleaños, Marqués! ¿Qué? ¿Cómo has conseguido llenar el depósito de tu BMW? ¿Te ha tocado el euromillón? Si no saco más mi BMW Serie 1, es por no generar envidia. Ah, sí. Estás forrado. Pues invítate unos chupitos. Si te invito a ti, tengo que invitar a todos los demás. ¿Y qué? Si tienes pasta. Venga, pediros todos lo que queráis, que es su cumpleaños y nos invita. Voy al baño. Aquí te espero. Un chupito, jefa. No, ¿qué coño? Un gin tonic de Bombay Sapphire que paga la Alicata Western. ¿Sí? No, Sonsoles no está. Si quiere le dejo el mensaje. Vale, yo se lo diré. Adiós. Toma, el móvil de tu mujer, que se lo ha olvidado. Pero bueno, ¿y qué hacías hablando por él? ¿Cómo nos cuesta dar las gracias? Lo he cogido porque pensaba que era importante. Sí, claro. Seguro que estabas hablando con la blandusca esa que tienes por novia. Que no, que era un tal Carlos, que decía que le venía mejor que Sonsoles fuera mañana a las 9. ¿Carlos? ¿Quién coño es Carlos? Ah, claro, Carlos. Vamos, sí, Carlos, el de toda la vida. Ni puta idea de quién es, ¿no? Bueno, tranquilo, no hay por qué preocuparse. Un hombre y una mujer pueden ser perfectamente amigos.
Dame más crema que se me ha acabado. Por favor, ¿quieres decir? Por favor. Sí que debes de estar fastidiada. Tu marido empieza a sospechar algo de lo tuyo. ¿Y a ti? ¿Qué tal te va la terapia esa de drogadictos a la que vas? ¿Has conocido a alguien interesante? ¿Te has puesto muy guapa para salir con un tío con chándal y sin dientes? Pues sí, he quedado. Y tú te has quedado sin crema. La consulta ha cerrado. Adiós. Qué guapos venís. Qué bien combinan los colores los arasas. ¿Qué es? ¿Vuestro aniversario? O el falete, que os ha invitado a una fiesta. No. Que igual ha sido Chema. Como soy gay ya tengo que quedar con todos los gays del camping, ¿no? ¡Que no somos gays! ¿De dónde sacáis eso? No entres que te contesto. Los hombres que viven juntos en el súper no paran de comprar condones. Eso es el que está muy salido. Mira, ya sabemos quién es el que reparte la suerte. Vamos a sentarnos ahí. Anda y cállate. Estos ya me han puesto nervioso. Y encima he tenido que vestirme a la carrera. Pero ¿a quién se le ocurre organizarme una cita así, de golpe? Perdona, que solo te he dado 8 horas. Esta ropa es de hace 6 meses. Como esa chica en tienda de moda la he cagado. Si las chicas no se fijan tanto en esos detalles. Es verdad, si no, ¿de qué vas a ligar tú? No le digas que Nuria me dejó. Le decimos que estoy separado. Lo mejor, viudo. Así no me ha dejado nadie, ni yo he dejado a nadie. Porque el que deja cae mal, y el dejado es patético. Mira, tengo frente a mí un ejemplo. Pero tú no deberías animarme. Tú ni eres viudo, ni separado, ni hostias. Eres un tío guapo, inteligente, atractivo, que puede conseguir a quien quiera. Que se besen, que se besen, que se besen, que se besen. Me la estoy liando. ¿Estás increíble? Pareces otra. Quiero decir que... Sí, te he entendido. Pues es de hace 1000 años. No salía de fiesta desde que lo dejé con mi novio. Pues tenemos que salir más. Oye, ¿y esta chica dónde está? Aparcando. ¿Tienes curiosidad de saber cómo es? No, si yo el físico no... ¿Cómo es? Te va a encantar, es muy maja. Morena, ojos marrones y con curvas. Bueno, unas cuantas, pero una tía simpaticísima, está siempre riéndose. Ya, pues que la conozca tu madre. Mira, por ahí viene. Ángel, es la madre de mis hijos. Calma, Jorge, calma. Ya os vale, ¿eh? Pensaba que me habéis dejado colgado con todo esto. Teníamos que hacer tiempo hasta que Chema estuviera entretenido. ¿Y este? ¿Que lo has invitado tú? ¿Y tus amigas? Ah, claro, que han visto a Serafín y se han ido corriendo. ¿A qué le meto? Tío, al final no han podido venir. Así que brindemos por una bonita tarde de amistad. Porque me lo pide una señorita. Porque si no, no bebes, que las botellas las saca servidora de la tienda. Voy a cambiar la música. Dani, he tenido una idea. ¿Por qué no nos vamos los dos? Fúgate conmigo a Caños de Meca. Claro, contigo a una playa nudista. Lo que quieres es verme el culo. También, pero no te faltaría de nada, ya me ocuparía yo. No me líes, anda, que con mi padre y el campeón de los horrores tengo la vida muy enredada. Relájate. No puedo, esto es una mierda. No puedes vivir así. Menudo marrón, colega. Tranquilo. Que cuando se beba un par de esos es el tío más sencillo del camping. Ya verás cómo te promete que serás el padrino de su boda. Pero si tus amigas no iban a venir, podrías haberte dejado a tu hermanito y a los demás en el bar. Y tú sigues. Mira, déjame hacer un experimento para que desconectes unos minutos. Cierra los ojos. Como te aproveches de mí, te denuncio por abusos, ¿eh? Ves que estás tenso. Cierra los ojos, anda. Imagínate que estás en un sitio perfecto. En un Leroy Merlin y tienes todo el dinero del mundo para comprar. ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? A ver, mejora lo listillo. Pues no sé, una de esas islas pequeñitas del Caribe, de fina arena blanca, de palmeras junto al mar. Bueno, podría valer. Cierra los ojos. Estás tan lejos y tan a gusto que solo oyes el sonido del mar. Concéntrate en el mar. El sonido de las palmeras arrulladas por el viento,
el azul turquesa del fondo marino, el canto lejano de las gaviotas. ¿En esta fiesta no se ve o qué? Me tengo que ir. Sí que sí, Pichulín, que iba a sacar peor que el Chiquilicuá 3 en Eurovisión. ¿A quién llamas tú, Pichulín? Va, pero si nos hemos visto en las duchas, ¿a quién quieres engañar? Oye, Dani, a mí el tamaño no me importa, me gusta el interior. A ver, que no. Que yo estoy muy bien dotado, ¿vale? Lo que pasa es que el otro día en las duchas hacía mucho frío. Tío, me he subido la noche. Tenía un plan perfecto para echar un kiki. ¿Con cuál de estos 10 pretendientes? ¿Pero ya os vais? Pero si queda un puñado de bebida. Pringaos. ¡Sonsoles! ¿Sí? ¿Qué tal la siesta? No he cogido el sueño. ¿Y eso? ¿Hay algo que no te deja dormir? ¿Pero qué dices, José Luis? ¿Qué va a haber? No sé, te veo un poco despistado últimamente. Para nada. Sí lo estás. Te has dejado el móvil en el bar. Eso es estar despistada. Por cierto, te ha llamado un tal Carlos. Ah, sí, en el banco, donde cerré la cuenta. Mira que si es para decirme que tenemos otra cuenta. Bueno, voy a darme una ducha, a ver si me despejo. Eso, despéjate que estás un poco espesa. Buenas tardes. ¿Es Bankia? Ah, que es una casa particular. ¿Y tú eres Carlos? ¿Estás seguro que eres Carlos? ¿Que quién soy yo? El que te va a coser el culo a la cara cuando... Carlos, vas a ver lo que pasa cuando te metes con un estilo ruti castañazo jugeascoa. Tiramisú y 4 cucharillas. Corta un trocito generoso, que soy íntimo en la barca de coches. ¿De qué hablaba? ¿Por dónde iba? Ni idea. Ah, ya me acuerdo. Jorge tiene una memoria. El matrimonio. Yo lo que digo siempre, qué miedo hay a casarse. Si encuentras a la mujer de tu vida, le miras a los ojos y le dices, sí, para toda la vida. Y ni a rejuntarse, ni pareja de hecho, ni pijadas. Hombre, ya, pero luego hay cosas Sí, que el amor no dura para siempre. Si tú quieres, dura. O nos vamos a cargar todos los cines de Hollywood. Que la gente paga 10 euros para ver amor. Y Avatar en 3D. Ay, ¿cómo acaban los pitubos gigantes esos? Casados, por su rito, pero casados. Y con todo el pueblo viéndolo. Que a mí no me gusta eso de invitar solo a los íntimos. La boda es para demostrar a todo el mundo que dos se aman. ¿Tú, Valeria, cómo lo ves? Yo... Sé lo que piensas, que poquitos somos los que tenemos valores. Yo creo que pensaban ir al baño. Ah, sí, vamos así. Está fascinada conmigo, no me quita ojo. Es lo que tiene hacer monólogos. A Hitler le pasaba lo mismo. Ángel, siempre has envidiado mi facilidad de palabra. Mira, mi consejo es que dejes de hablar de ti. La chica ya te conoce, así que déjala hablar un poco más a ella. Que podría ser Tartagen y nos hemos enterado. ¿Te has dado cuenta que ha hecho así con mi pelo? Cuando una mujer hace eso es que le gusta. A veces también lo hacen para quitarse el pelo de la cara. Y me ha estado dando pataditas por debajo de la mesa todo el rato. Era yo. Tenías un trozo de lechuga entre los ¿Me dientes. lo dices ahora? ¿Dónde lo tengo? No, si ya se lo escupiste. Vaya, un punto negativo. Pero ahora en la disco mando yo. Si te había dejado un mensaje para quedar dentro de media hora. ¿Qué pasa? ¿No puedes esperar? No sigas por ahí, que por ahí no vamos. Tenemos que hablar. ¿Otra vez? Últimamente te ha dado por el palique. Rara. ¿Tú comes bien? ¿Quieres un poco de tarta de manzana? Venga, vale, sí. ¿La nata la he hecho en el plato o me la he hecho directamente en el cimborrio? Una cosa, Lolo. ¿A ti te ha quedado claro que yo estoy con Álvaro? A ver, cuando te repiten una cosa 70 veces, al final se te va quedando. Como la tabla de 9. Mira, no quiero que esto te siente mal o lo malinterpretes. Yo te quiero, te he querido, me gustas y eso está ahí. Pero la realidad es que no podemos estar juntos. ¿Ni como amantes quieres decir? No.
Pero, ¿es por mí? ¿He hecho algo mal? No, no. Entonces, ¿qué pasa? Es por Álvaro. Estoy con él y no puedo estar con otro. Por mucho que me tiente, que tú me tientas un porrón. Ah, ya entiendo lo que te pasa. Pobrecita, lo estás pasando mal. Pues claro, porque esto es un papelón. Pero lo importante es que tú estás bien. Porque estás bien, ¿verdad? ¿No tienes ideas raras? No, estoy perfectamente. Y no te preocupes que lo he entendido. Nacha se quiere acostar conmigo. ¿Qué? Sí, lo hemos estado hablando y no sabe cómo decírtelo. Lo está pasando muy mal la pobre. Papá, si la vendechurro está sufriendo, vámonos. ¿Te hago la maleta para ganar tiempo? Un momento. Lolo, yo sé que tienes problemas con tu enfermedad. Que tienes una tendencia a inventar. Que no, que te lo va a decir ella, que viene por ahí. Pero el resumen es que se quiere acostar conmigo. Y no sabe cómo planteártelo. Es que es una santa. ¿Qué haces aquí, Lolo? Me está contando una historia muy rara entre vosotros. ¿Le has dicho que nos hemos acostado? No, mira, eso no lo había dicho. Que quería hacer bien las cosas. Que como te coja manía va a ir a por ti. Que hay algunos hombres que pueden ser muy rencorosos. ¿Te has acostado con Lolo? Sí, Un pero... montón de veces le pongo. Pero no ahora, antes. Antes, quiero decir, antes de conocerte. Y no significó nada. ¿Que no significó nada para ti? Bueno, tampoco es eso. Ah, no. ¿Entonces qué es? Bueno, si es y no es. No sé qué veis tan raro. Además, Álvaro, fue antes de conocerte. Ese es el dato con peso. Sí, pero ha sido un montón de años. ¿Años? Yo voy a hacer la maleta y a hacerme cristiana. Que le pedí esto al papá cuando vino. Y mira. Yo me voy, que no soy de meterme en la vida de nadie. Mañana nos vemos, Nacha. Álvaro, mira. No te dije nada porque Lolo es vecino. Y sé que te ibas a sentir incómodo. Pero esto es agua pasada. Lo que pasa que es cosa de su enfermedad. Me lo ha dicho la doctora. ¿Se lo has contado a Sandra antes que a mí? ¿Qué crees? ¿Que voy a morderte porque hayas tenido tus historias? Yo he tenido las mías. ¿Cuántas? ¿Quieres que te lo diga? No, vamos a ser listos. No nos metamos en ese tema. Mira, lo de Lolo yo pensé que podría controlarlo. Pero es que es verme y mano al culo. Lo mato. No. Espera. Lolo vive en su realidad. Y como lo calentemos se puede suicidar. Esto es como estar sentada encima de una bomba, en medio de un charco de gasolina, en una fábrica de petardos, en medio de una tormenta, con un señor que Ha pasa... quedado clara la idea. Hay que hablar con él y desmontar el fión que tiene en su cabeza. Sí, pero vas tú, que yo ya le he cogido miedo. Moza, así se mata. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Ay, tío, quiero que sepas una cosa. No, por favor. Oye, que no hace falta que se enteren todos. Que sí, que se entere todo Cristo. Que no se entere Chema. Tío, cuando me case, tú vas a ser mi padrino. Pero si ese sitio está reservado para el padre de la novia. Y no me quiero ni imaginar a tu suegro. Chicos, la uretra me llama. Tía, tu colega es de puta madre. Coño, Chema. Muy bonito. Perdone, jefe, que no es lo que parece, que Candela para mí es como una hermana. Sí, hermanitos de la caridad. Y que montan fiestas en mi parking. No, Chema. Acabamos de llegar y nos hemos ido a tomar algo por ahí. Eso es la última copa, ¿sabes? Esa que te ponen en vaso de plástico para que te la puedas llevar. Claro. El autobús con los demás de la última copa en vasos de plástico se acaba de marchar, ¿verdad? Mira, voy a ir ahora mismo a la tienda. Hace semanas que no vendo una botella de whisky. Así que como vea que falta una en los estantes, no hace falta que vuelvas. Porque estas botellas van a ser tu finiquito. Ya que vas, date combustible, que esto se ha acabado. Chema, espera. Hombre, Chema. Mira, en medio de los chichos. Oye, que la fiesta de bujarrones ya se ha terminado, ¿eh? ¿Qué? Nada, mira, que estaban todos preguntando por ti. ¿Quieres lo más? Porque molas y eres pasivo. Yo les he dicho que seguramente estabas poniéndote las cosas de cuero. Porque tenías que cerrar el bar. La máscara y todo eso. ¿Eh? Yo a ti te mato. ¿Qué ha hecho de una fiesta?
No, gracias. Si quieres puedes ir a por las llaves. Yo te espero aquí, ¿vale? O igual no. Te voy a pillar, tarde o temprano. Entonces me reiré yo. Bueno, ¿qué? ¿Nos tomamos la última? Es el puto Spiderman. Pues no es el puto Spiderman. Tía, pues que me gusta tu amigo, ¿eh? ¿En serio? Lógico, si es que Jorge es único. No, ese no, el otro, el normal. Ah, Ángel. Pero no te gusta más Jorge. Sí, es súper mono. Venga, vamos a bailar con él. Esto no está funcionando. Jorge no le gusta nada. No entiendo por qué. ¿Qué hacemos? Yo, emborracharme, que para una vez que salgo. ¿Me acompañas a por unas copas? Encantada. Oye, verás que a Jorge le has encantado, lo que pasa es que está un poco nervioso y lo has pillado un poco tenso. Están saltando chispas entre Valeria y yo. Entre nosotros hay una química de la hostia. ¿He dicho algo de mí? Sí, que eres un... Bueno, es que no me acuerdo, estoy un poco pedo. Ya, código de chicas, lo entiendo. La que he hecho viene a cambiar la sábana. Venga, vamos a bailar. Lo siento, Valeria, pero no puedo. No te gusto. Pero qué problema me veis todos los tíos. Estoy harta, voy a tirar la toalla. No, tú estás bien, lo que pasa es que... Sí, algo me pasa porque es que lo mío no es normal. Es que estoy saliendo con Sandra. No jodas. Por eso no paraba de hablarme de Jorge. ¿Y por qué no me habrá dicho nada? Es que estamos empezando. Pero tío, qué vergüenza, perdona, ¿eh? No pasa nada. ¿Vamos a bailar? No vuelvo a beber alcohol en mi vida. Sí. Y mañana nos apuntamos al gimnasio y a clases de inglés. Oye, ¿y Jorge? Se ha ido a casa a buscar a Valeria en Facebook. Vaya desastre de cita. Bueno, quién sabe, a lo mejor a Valeria le ha caído bien Jorge. Estás más borracha de lo que pensaba. Anda, ven que te voy a acostar. Lo que faltaba. Ven. Conozco un truco para quitar el hipo. Mira fijamente los dedos. Pero míralos. ¿Tienes hipo? Ya no lo tienes. ¿Cómo lo has hecho? Un mago nunca revela sus trucos. Oh, menudo mareo. ¿Sabes? A lo mejor mañana me arrepiento de esto. Pero... Tell me now so I know. There are so many things that I could do. If you tell me now, then I know what to do. Tell me now so I know. Tell me now so I know. There are so many things for me to say. Without your love, I just couldn't. Papá, no podemos pagar todo esto. Uy, pues por eso no lo vamos a pagar. Podemos hablar un segundo. Delante de Candela no. Sí, ya sabe que me tira Nacha. Incluso alguna vez nos ha pillado en faena. ¿Verdad, hija? Venga, papá, te llevo a casa. Espera.
espera. Si va a ser muy rápido. Nacha no se va a acostar nunca más contigo. Porque tú no le dejas, ¿no? No, no quería. Papá, ellos están saliendo. Lo tuyo con Nacha se acabó. Que no, que es él que no la deja. Estrecho. Y eso que por la edad que tiene podía haber vivido la época hippie. Pero nada, se lo olvidó. Otro. ¿Qué es ella? A ver si te entra. ¿Y por qué no me lo dice? Sí, te lo he dicho. Te lo he dicho yo también. Esto no va con vosotros. Ah, ¿no? Si soy su pareja. Y yo que se la tira. Mira que no hay historias de esas. A ver si todas las mujeres van a tener que ser fieles. ¿Eso se acabó por las buenas o por las malas? Pues por las buenas o por las malas, Nacha se va a acostar conmigo. ¿Que no? Y antes de que acabe el día, ya lo verás. ¡Hey, papá! ¿Y la botella? Mejor, porque para lo que voy a hacer necesito estar sobrio. Álvaro, lo siento. Vigilaría a mi padre, pero tengo que estar en el súper. Sí. ¿Qué va a hacer? Tú no lo conoces. ¿Eso es lo que entiendes tú por gimnasia matutina? Sí. Pero lo mejor es cuando tengo que hacer dorsales. Ay, Dios. Creo que preferiría ponerme como una vaca. Pero en serio, ¿qué estás haciendo? He pactado con Chema. ¿Qué has pactado? ¿A cambio de qué? A cambio de que a mí no me corten los huevos. Y a ti no te echen del súper. Y ahora a limpiar letrinas. José. José. Me voy a la peluquería. Yo me voy a quedar, que estoy un poco reguleras. Para mí que estoy incubando algo. Pues no salgas de la cama. En un rato vengo y traigo algo de comida. Me voy que llego tarde. A la peluquería. ¿Con qué iba tanto? Joder. Perdona, tú no tienes la culpa. En cuanto salga de esta racha te prometo un mantenimiento, pero ahora arranca, por Dios. Primero mi mujer y ahora tú. Mira, esto es como la Unión Europea. Un alemán jodiendo en español. Llévame al centro. ¿En mi mierda de coche que huele a gas de nevera? No. Tu culito no está hecho para mi piel de imitación. Déjate de hostias, que tengo que seguir a mi mujer. O sea que sí, que tienes más cuernos que el salón de un cazador. ¿Me llevas o no? Bueno, iba a ver el debate del Estado de la Nación, pero... vamos. Pues yo no veo nada extraño. ¿Y de tamaño cómo voy? Es que soy virgen y no... Vamos, que no. Es normal. Dios mío, eso qué pequeña. Pero que si me excito crece mucho más. Es que así engaña. Anda, lárgate. Bueno, tú como doctora me podrías enseñar unos truquillos para la primera vez. Pero sin tocar, ¿eh? Tirando de pizarra. Bueno, que si te animas también. ¡Fuera! Bueno, vale, vale. Uy, perdón. ¿Tienes un momento? ¡Valeria! ¿Qué pasa? ¿Que se ha muerto alguien? No, vengo por asuntos de carne, pero de otro tipo. Me gustaría organizar esta tarde una barbacoa con tus amigos. Mira, Valeria, en realidad Ángel... Ah, ya me dijo. ¿Qué te dijo el qué? Pues que estabais juntos. Ah, ¿que Ángel te dijo eso?
Pero bueno, no le culpes, fui yo quien le atacó. No, sí, ya. ¿Qué? Que ya me hago una idea. Verás, yo pensaba que me estaban rechazando otra vez y que la culpa era mía y bla, 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 bla. Total, que al final él me lo contó. Ya. ¿Estás enfadada? No. Fíjate que al final me acabo hablando de Jorge y todo, ¿eh? En fin, yo qué sé, que es una barbacoa, así podré normalizar todo un poco. Bueno, pues luego voy y se lo digo a los chicos. Ay, no te preocupes, ya se lo he dicho yo. Por WhatsApp, a las 2 os subo un galo. Nos vemos, chao. Chema, vete buscando un curro que te voy a cerrar el camping. Que sí. ¿Por qué no te vas y te metes debajo de la ducha? Pues no huele a alcohol. Cuando voy a hacer mudanzas prefiero no beber. Y a vosotros os recomiendo ir haciendo las maletas. ¿Tenéis de gilipolleces los que vivís aquí? Vete de mi bar o te echo manguerazos. Joder, papá. Con lo bien que estaban, macho. En este camping se está cometiendo una ilegalidad. Este camping es de primera y cumple con toda la regulación vigente. ¿En serio? Pues según el artículo 13 del capítulo 2 de la Ley de Campings Públicos de Turismo, queda expresamente prohibida la ocupación por los usuarios por un periodo superior a 11 meses. No sé qué ha dicho, pero suena fatal. Que la ley prohíbe vivir en un camping. ¿Y un borracho qué va a hacer? Al juzgado de primera instancia de Madrid, don Manuel Soriano, bla, 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 afectado del camping, bla, bla, que según acredito mediante la escritura de poder, bla, 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 digo, que mediante el presente escrito y en la representación que ostento, interpongo demanda de procedimiento ordinario contra el camping Los Ángeles Sociedad Limitada por incumplimiento de contrato e indemnización que se especifica en el suplico. Demanda que baso en los siguientes hechos y fundamentos de derecho. ¿Y tú? ¿Por qué sabes tanto de leyes? Algo se me quedaría de cuando estudiaba las oposiciones. Cariño, yo soy abogado. Sí, es verdad. Si se volvió loco cuando estudiaba para juez. Yo vivía en una urbanización, pero era tan pequeñico que apenas me acuerdo. Casi mejor. ¡Maravilloso! ¡Por fin voy a salir de este agujero! Pero papá, si hagas esto también nos quedamos sin casa. Ya, pero yo he tenido un desengaño amoroso con Nacha y en estos casos lo mejor es cambiar de lugar. Papá, no. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Me cago en el día que te dejé entrar. Tú no me dejaste entrar. En los campings no hay derecho de admisión. Ignorante. Encima vas a ser buen abogado. Hombre, Lolo, por favor, que este camping es lo único que tengo. Pues díselo a Nacha. Ahora que si yo volviera a tener lo que he tenido siempre, llamaba al juzgado y retiraba la denuncia. No me hace falta ni ir, porque como ya me conocen... Berto, te traigo unas cervezas, de las buenas. Estoy aquí. Me ha quedado un poco de olor a letrina. ¿Me das con una toallita de colonia? Gilipollas. Oye, eso es de pegar al hombre que te salvó la vida. ¿Cómo estás? Bien. Aunque tardaré un poco en poder atarme los cordones. Por el olor. No, por los riñones. ¿Lo celebramos? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tirarme a tu cuello? Puedes pasar de ello e ir directamente a la boca. Berto, lo siento. Pero ya te lo he dicho que no quiero tener nada contigo. Me caes bien, pero solo de amigo. Así que limpiar las letrinas no te ha servido de nada. Así que tú y yo no tenemos nada que hacer. Nada. De nada.
esto no me gusta nada. Que tu mujer te miente, se meta en un chalet no quiere decir nada. Ahora sí, preocúpate. Hemos pasado de que te falten motivos a que te sobren. ¿Pero a dónde vas? Que eso es una propiedad privada. Me cago en la leche. 6 años de relación tirados a la basura por un chalet y un tío engominado. Para el pobre todos son palos. ¿Será putón? Tranquilízate, relájate y déjame hablar a mí. Que sé cómo intimidar a alguien sin utilizar la violencia. Buenas tardes, somos del Círculo de Lectores y... ¡Hijo de perra! ¡Afloja, coño, que salimos en los periódicos! A este cabrón no le suelto aunque sea el último que haga. Déjame. La vida son 2 días y te voy a dejar la tuya en la mitad, mamón. Sé que no es un buen momento, pero deberíamos empezar a correr, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues para casa. ¿Te bajas o nos fumamos un cigarro? Espera, ¿tú no vas a decir nada de lo que has visto? No. ¿A quién le importa que la mujer del marqués trabaje de chacha mientras su marido se toca las narices? No, tú dilo. Pero igual se me escapa decirle a tu chati que vas a tomar cervecitas al local ese de carretera, el de las luces de colores. ¿Cómo se llamaba? Angels. Solo voy a beber ahí cuando cierren los pafetos. ¿Y cómo llamabais los taxistas a los travestis? Traviesos, ¿no? Mi churri no se va a creer nada de eso. ¿Nos la jugamos? Te voy a decir lo mismo que Satanás cuando te reciba. Te mereces estar aquí. Lolo está como un cencerro y no va a retirar la denuncia. Así que he estado pensando, y la solución más lógica y razonable es que te acuestes con él. ¿Perdón? Entiéndelo, Álvaro. Es la única forma de que nos quite la denuncia. Pero, ¿tú lo estás oyendo? No seas egoísta. Si cierran el camping, ninguno de nosotros tiene dónde ir. Hombre, yo... Ni yo ni ya. Vengan, Nacha, Dulce, vámonos. Ahora que se está poniendo interesante. Nacha, tú siempre nos decías que teníamos que estar unidos y haciendo cosas por los demás. Pero es que la que se tiene que acostar con Lolo soy yo. A ver, que tampoco te estamos pidiendo que hagas virguerías. Con un mete-saca nos basta. De un kiki de toda la vida. Claro, algo rapidillo. Mira, Nacha, esto es una locura. Pero estamos tratando con un demente. Como cierren el camping me quedo en la calle. ¿Qué cojones? Nos quedamos todos. Pero, ¿te lo estás pensando? Hombre, que nos quedamos sin techo. A ver, Álvaro. Mira, Einstein dijo que el tiempo es relativo. Y eso significa que aunque Nacha se acueste con Lolo, o sea, Lolo, mi padre, que tú eso lo llevas al pasado y lo vuelves a llevar, y los cuernos no existen. Llévate esto al pasado y verás que no te duele. ¿Alguien más piensa como la Einstein ese? Ya te digo yo. Vámonos. Álvaro, espera. No voy a dejar que nos echen del camping por una cosa así. Papá, yo voy a hacer las maletas. ¿Qué vas a hacer, Nacha? ¿Tú confías en mí? Sí, pero no. Déjame. Voy a hablar con él. Le voy a convencer para que retire la denuncia y no me voy a acostar con él. Ayer me puse un poco pesado, me dio por hablar, no sé por qué. Te quería causar buena impresión. Y ya me comentó Ángel que te parecí un coñazo, vamos. No. Sí, en la universidad el examen oral me lo hacían tipo test, para que solo pudiera responder sí o no, y aún así razonaba la respuesta. Venga, cuéntame, eras compañera de Sandra, ¿cuál es tu especialidad? Soy forense. Sí, trabajo con muertos. A los tíos no se les gusta. Bueno, mientras no te lleves el trabajo a casa conmigo. ¿La carne cómo la quieres? ¿Poco hecha?
Míralo, es que tiene gracia, cabrón. Con razón no le echará patadas de casa. Eso y que es un cocinita. No como tú, que eres un liante y te inventas novias que no existen. Sandra, ya te lo dije. Dice eso era para que me dejara en paz. Hamburguesas para los abuelitos. Es un poco tímida. Ya la conoces. ¿Qué tal con Jorge? Se ha pasado todo el día preparando la salsa barbacoa. Es súper detallista. Es divertido cuando le coges el punto. ¿Pero de verdad estáis saliendo? Sí, sí. ¿Y ahí por qué no me dijiste nada? Mira, Valeria, en realidad Ángel y yo no... Hombre, Chema, ¿qué tal? ¿Qué favor quieres que te haga? Hay que ver cómo tienes de desordenado el despacho. Tienes que hacer tanto papeleo y va a declaraciones. Igual te vendría bien la ayuda de un profesional. Espera. El marqués me está pidiendo trabajo. Hombre, pidiendo tampoco, es que te lo he superado. Ya te había calado yo a ti. Que tú no tienes dónde caerte muerto, desgraciado. Qué bien te vendrían ahora los millones que te gastaste en tu BMW último modelo, ¿eh? ¿Por qué no te ríes ahora de mi Fiat Jódete? No veo que te rías. Que ayer bien que te reías, ¿eh? Venga, enséñame esos dientes blanqueados. ¿Entonces me vas a dar trabajo o no? No, el trabajo no. Lo que te voy a dar es chascarrillos hasta que te mueras. Y otra cosa que voy a hacer es pedir mortadela para el súper. Porque es lo único que vas a comer. Tú no sabes con quién estás hablando. Me has acojonado. Venga, que te doy trabajo. Límpiame las botas, que te doy 2 euros. Chema, estás jugando con fuego. Y tú al parchís, pero mucho. Porque te vas a quedar sin tele. Porque tú eres de los que compras a plazos para presumir de lo que tiene no pagado. ¿Y ahora qué? ¿Tus amigos del golf te van a prestar dinero? ¿O tu culo va a ser el hoyo 8 por donde todos te den, eh? ¡Ey! Espera, no te vayas así, hombre. Llévate unos periódicos viejos por si no me puedes pagar el alquiler y te quedas en la calle. ¡Ey! Venga, va, que te ayudo. Te doy 2 euros por el Trollex ese que llevas. Que tú eres de los que compran los politos en el mercadillo y luego tu mujer te cose el cocodrilo. Joder, qué a gusto me he quedado. ¿Qué coño haces? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Vamos a hacerlo, pero de esto que no se entere nadie. ¿Pero por qué me besas? Joder, que esta venía por mí. Estaba tanteando a ver si era mentira o no lo nuestro. Además, ahora Jorge está remontando y no quiero que se lleve un chasco. ¿Tienes unos mojitos? Sí. ¿Ves? Ya estaba bien. Ángel, que la cita doble era para Jorge, no para ti y para mí. Que no, qué tontería. Mira que yo no quiero líos, y menos con vecinos. Ni yo, pero la que has lanzado el anzuelo ha sido tú. Ponte una gorra que te ha dado mucho el sol. Ayer cuando te llevé a la cama me dijiste, a lo mejor me arrepiento, pero... ¿Que yo dije eso? Sí, y luego te dormiste. Pero estaba claro cómo acababa la frase. O no, porque te has imaginado lo que quieres. Sí, vamos a ver posibilidades. A lo mejor me arrepiento, pero hacemos un crucigrama a medias. O a lo mejor me arrepiento, pero voy a meter una blusa blanca con ropa de color. O a lo mejor me arrepiento, pero tómame que soy tuya. A ver, estaba borracha. ¿Estás seguro que dije eso exactamente? Sí, y pusiste los labios así, como los peces esos con bigotes que limpian los fondos. Mira que eres tonto. Pero lo dijiste. Sandra, mírame el hombro, que me puedo rascar la oreja izquierda, se me ha ido para atrás. Tranquilo, Este gilipollas se me ha tirado el coche. Ibas hablando por el móvil. Te voy a denunciar y te voy a quitar hasta la camisa. Pero si está fingiendo. ¿Fingiendo? Pero si parezco el manco que vende Kleenex. Lo tienes dislocado. Aquí hay 2 opciones. O operamos estos 2 meses con escayola y rehabilitación. Sí, ¿y la otra? Esta. Gracias por dejarme elegir. De nada.
Bueno, entonces ya está, ¿no? ¡No! Chema, o me das trabajo o te denuncio. Ríete ahora, cabrón. Empiezas mañana, cabrón. Venga, vamos a mi consulta y te pongo un cabestrillo. No pensarás que voy a pagar por tus servicios. Tu deber como médico es ayudar al enfermo. Sandra, tu ética médica te impide dislocarle el hombro otra vez, ¿verdad? No creas. Hay excepciones. Dani, que, bueno, como vi que ayer no estabas bien, te he hecho un regalo. Vale por un bañador. Marca paquete. Ya que te hago un regalo, que lo disfrutemos los dos. Es muy sensible por tu parte. Es que quería darte una sorpresa, pero no tenía dinero para comprarla. Pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Puedes elegir el que quieras, los que conozco imitan. Dolce & Gabbana, Armani, el del cocodrilo, Claro, el del... claro. ¿Qué más da? ¿Qué más da que ahora viva en el culo del mundo? ¿Qué más da que aquí no tenga amigos? ¿Qué más da que mi vida se llegue a la mierda porque mi padre es un borracho que quiere tirarse a una churrera muerta de hambre? Dani, escúchame. Sí que tienes amigos. Me tienes a mí. Déjame que te haga un masaje y verás cómo las cosas no te parecen tan malas. Tienes unas manos. Qué buenas. ¿Ves? Aquí también hay gente que te quiere. Como tu padre. Yo. Porque yo te quiero, Dani. Si es que tengo unas manos mágicas. Ya hablaremos otro día. ¿Pero qué te ha pasado? Nada, que me lo he dislocado. ¿Qué? Vamos ahora mismo al hospital. No, mujer, que ya me lo ha visto Sandra. ¿Qué sabrá esa drogadicta? ¿Pero cómo te lo has hecho? El sinvergüenza de Chema, que me ha atropellado. La habrás denunciado a la Guardia Civil, ¿no? Estaba tan acojonado que me ha ofrecido de todo. Dinero, comida. Fíjate que hasta me ha ofrecido trabajar llevando las cuentas del camping. Que se cree muerto de hambre. ¿Qué va a tener un tío con 2 carreras y 3 idiomas trabajando en este camping? Eso le he dicho yo. Y se me ha echado los pies a llorar. Que no le denuncie, que si le quitan el camping se pega un tiro. ¡Qué vergüenza! ¡Qué poca dignidad! Pues sí, pero ya sabes cómo soy yo. Un buenazo. En fin, que le he dicho que se levante y se ha puesto a besarme las manos. Bueno, un espectáculo. En fin, que le he dicho que sí, que le hacía el favor y le ayudaba con las cuentas de la tienda. ¿Y si le denunciamos? Seguro que le sacamos algo. Que no, mujer, si hasta me va a venir bien. Si mantengo la cabeza en otro sitio y no estoy todo el día mirando el teléfono. ¿Y cuánto te va a pagar? Suficiente para que no tengas que seguir yendo a la peluquería. Mira, José Luis, yo... Ya sé lo que vas a decir. Que no quieres que trabaje en la tienda. Que es indigno de mí. Pero, si te soy sincero, si voy a trabajar para ese bruto, me gustaría que estuvieses aquí cuando llegue a casa. Bueno, vamos a bebernos este vino que me lo ha regalado Chema. Me anticipo. Ya está el café y aquí tenemos el coñac para no usar el azúcar que es malo. No me apetece café, trae coñac. Chica, parece que te vayan a cortar una pierna en una peli del oeste. Si lo vamos a pasar muy bien. Habla por ti. Yo tengo pareja y esto no está bien. Lo hacemos, pero no está bien. Eso sí, quitas la denuncia.
¿Lo haces solo por eso? No. Me encantan las noches que voy a pasar sin dormir pensando en lo que vamos a hacer ahora. Si quieres irte, vete. ¿Y la denuncia? La quito, pero vete. No irás a hacer ninguna tontería, ¿no? Lolo, yo nunca te he mentido. Lo nuestro fue bonito, pero es lo que era, solo sexo. Para mí no. Lolo, es que tú ves una realidad que no... Ya lo sé, estoy loco. Mi mujer me dejó por eso. Y ella ya tiene otro. Pero yo no puedo. No digas eso, seguro que encontrarás a alguien. Sí. No ver los pretendientes haciendo cola en la puerta. Pero ¿quién va a aguantar mi enfermedad? Lo más parecido que he tenido a una relación han sido los ratos contigo. Pero ahora tú ya tienes a otro. Yo ya no tengo ni eso. La gente me dice, Lolo, no ves la realidad. Joder, pues gracias a eso sigo vivo. Anda, déjame solo. ¿Dónde están esos mojitos? ¿Qué has hecho? Lolo va a quitar la denuncia. No es lo que te he preguntado. Pues mira, lo único que hemos hecho ha sido llorar. Papá, no lo creerás. Se acaba de venir de casa el loco. A partir de ahora nadie va a llamar loco a Lolo. Y eso te incluye a ti, Dulce. Pero pirado sí, ¿no? Ni pirado, ni tarado, ni pierde tornillos, ni nada. ¿Qué te ha contado? Mira, Lolo tiene problemas y vamos a ayudarle. Dulce, tú le vas a dar tu ordenador. ¿A majar a ese? ¿Qué te he dicho? Si le regalo mi ordenador le llamo como quiera. ¿Qué cómo lo haces normalmente? Depende de lo borracho que esté mi padre. El otro día me tiró un café encima. Yo siempre te despertaré con un beso. Siempre. Berto. Joder. Tengo 15 llamadas perdidas de mi padre. ¿Pero a dónde vas? A casa. Seguro que la ha vuelto a liar. Primero desayunamos y luego te vas, ¿no? Berto, tengo que ir ya, ¿vale? Lolo, Roberta, Roberta, Lolo. Que no estoy tan salido como para que andéis aquí soltándome tías como cristianos a los leones. Mírala qué carita trae. Que no es eso. A Roberta le han despedido del taller y no le han pagado ni el finiquito. Ya. ¿Y a mí qué? Hombre, que la pobre no tiene un duro para pagarse un abogado. Y como tú estudiaste para juez... Eso fue hace mucho tiempo. Además yo no lo haría gratis. No tengo vocación de Santa Teresa. Sin ayuda. María fue muy grande. Tiene un marido en paro y 2 hijos. Y sin trabajo no va a poder pagar la hipoteca. Venga, Lolo. Dame la documentación que le eche un vistazo. He dicho que le voy a echar un vistazo, no que vaya a llevar el caso. Además yo gratis no muevo un dedo. Tengo una Vespa. No es gran cosa, pero va bien, tira. Ya nos vamos a entender. Joder, papá. ¿Qué has hecho esta vez? Mira qué carita de bien follada que trae. Déjate de tonterías. Anda, dame café. Tengo que estar sereno que voy a trabajar. ¿Alguien me puede decir lo que pasó? Es que con él no se puede hablar en serio. ¿Va a trabajar? ¿Es verdad? Vamos a poner un empresario en su sitio. Tú, dale las llaves a mi hija, a ver si la moto anda o no anda. Si no anda, no hay caso, te lo digo ya. Cógelas
Coge las llaves. ¡Te quiero, papá! Encima, vaya día. Tampoco es para que pongas esa cara. El primer polvo que he hecho en 7 meses y cuando voy a llegar, ¿qué veo? Tu cara. No sus pechos, no su culo, tu cara. Tenía que haber llamado a la puerta. Veo tu cara y ahí va el Ebro. No lo digas más veces. Es que cada vez que me acuerde de Valeria, te veré a ti. Es como una quemadura en el sofá. Siempre te acordarás del gilipollas que la hizo. Si lo piensas, tiene su gracia. Mucha. He llegado al orgasmo viendo a mi mejor amigo. Coño, pero al menos dime que no te gustó. Porque no te gustó, ¿no? Jorge, ¿por qué te callas? ¿Y algo por tu madre? No metas a madres en esto, que ya somos bastantes. Clara.